Hay un tema que nos ocupa muy maravillosamente. Yo le he puesto en esta mañana como título, como árbol plantado, como árbol plantado. Y he seleccionado 3 versículos de Salmos en el capítulo, bueno, no son capítulos, los salmos no son capítulos, los salmos son números. Salmo número 1, he seleccionado el versículo 1, el 2 y el 3. Si está en la pantalla, pues allí me va siguiendo. Ellos tienen únicamente el versículo 3. Dice la palabra del Señor en el tema que nos ocupa, como árbol plantado. Diga conmigo, como árbol plantado. Y toque la persona que está a su lado en el hombro y dígale: eres un árbol plantado en Centro Cristiano La Puerta Hermosa. Versículo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. Y luego dice: ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Ese versículo 1 dice, o nos habla de el hombre bienaventurado, y lo describe primero como alguien que evita todo tipo de asociaciones que ejemplifican el arrastre gradual descendiente del pecado. El versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. En otra versión dice, está su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. En este versículo 2 me encanta lo que dice, porque nos habla de la ley, nos habla de su deleite o nos habla de su delicia. Y luego ahí nos habla de, cambiando a una descripción positiva, el hombre espiritualmente es feliz, se caracteriza por una contemplación constante y la absorción de la palabra de Dios para la dirección ética y la obediencia de la misma. Y el versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae o no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero declarar en esta mañana que todo lo que tú haces, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú toques, que todo lo que tú pises será prosperado en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero hacer esa declaración en ti, que eres un hombre y una mujer bendecida y prosperada en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Como árbol plantado. El cristiano, o el propósito de este tema es que el cristiano ame a la iglesia en la que Dios lo ha plantado. ¿Cuántos aman su iglesia? ¿Cuántos aman Centro Cristiano La Puerta Hermosa? Esta es tu casa, esta es tu iglesia. Dios nos ha traído a este lugar o a esta casa con un propósito. Y el propósito de Dios, como dije anteriormente, es un propósito bueno, es un propósito santo, es un propósito divino. Y si Dios nos trajo aquí a esta casa, es para amar y cuidar y respetar esta casa en el nombre maravilloso del Señor. También el propósito de este tema es que el cristiano se afirme y eche raíces. Eche raíces. Que sus raíces vayan profundas. Que sus raíces vayan y se ahonden.
Usted sabe que cuando el árbol usted lo planta en su casa y hacia el frente de su casa o la parte de atrás, usted tiene que ponerle agua a ese árbol para que ese árbol pueda crecer. Pero cuando ese árbol llega a cierto tamaño de crecimiento, por ende también ese árbol se ahondó hacia abajo y por ende ese árbol, sus raíces ya están tomando agua de la que está debajo de la tierra. De donde nosotros pisamos, ese árbol ya está tomando agua. Los árboles de nuestra casa, los que ya tienen un tamaño grande, yo ya no les pongo agua porque esos árboles ya ahondaron, ya se fueron sus raíces muy profundas y esos ya están tomando agua de allá de abajo. El ejemplo es que la iglesia, que es usted y yo, que los hombres y las mujeres de aquí también ahondemos nuestras raíces para que podamos nosotros ser hombres y mujeres que tomamos provecho en un buen sentido de la palabra y que tomemos agua del manantial, no del manantial de abajo, pero del manantial de Dios, la fuente inagotable, la fuente que no termina, la fuente que siempre está fluyendo en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la tempestad, que tú puedas tomar agua de esa fuente que produce vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Otro propósito del tema es que el cristiano afirme su fe en Cristo Jesús. Que el cristiano afirme su fe en Cristo Jesús. La fe nuestra tiene que mover montañas. La fe nuestra tiene que romper cadenas. La fe nuestra tiene que derribar murallas. La fe nuestra tiene que ir en contra de los problemas y derribar los problemas que se levantan en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestros hijos. La fe nuestra tiene que romper y derribar esos problemas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en la vida del hombre y de la mujer, creo que en la vida del cristiano, sea hombre o mujer, sea de mucha experiencia o de poca, creo que en esta vida hay altibajos. Creo que en esta vida en ocasiones andamos muy arriba y a veces andamos muy abajo. A veces andamos como Cornelio Reina, con 20,000 metros de altura, pero en ocasiones esa nube se rompe y caemos al suelo sin límite de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando confiamos en Dios, no importa si el problema arrecia o si el problema es mínimo o es pequeño, tenemos nuestra confianza puesta en un Dios que no lo miramos, que no lo podemos tocar, pero que es suficiente para ayudarnos en medio de las batallas, en medio de los problemas. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Cada persona que Dios trae a la iglesia, Dios tiene como propósito plantarla en la iglesia para que desarrolle
su máximo potencial en Cristo. Vuelvo a repetirte esto. Cada persona que Dios trae a la iglesia, Dios tiene como propósito plantarla en la iglesia para que desarrolle su máximo potencial en Cristo. Creo que muchos de nosotros todavía no hemos desarrollado nuestro máximo potencial en Cristo. Creo que todavía tú y yo tenemos mucho que dar. Creo que Dios no ha terminado ni contigo ni conmigo. Creo que el plan y el propósito de Dios todavía no termina. Porque si el propósito y el plan de Dios ya hubiera terminado, tú y yo no estuviéramos aquí. El propósito de Dios cuando termina, como digo en ocasiones, ya chupamos faros. Que quiere decir que posiblemente ya estaríamos en un ataúd o estaríamos no sé cuántos pies bajo tierra. Pero hay un propósito específico, hay un propósito especial, hay un propósito divino de Dios para ti, y el propósito de Dios no ha terminado. El propósito de Dios está activo, el propósito de Dios es actual, el propósito de Dios es santo, es bueno, es divino, porque toda buena dádiva y todo buen plan y propósito proviene del Padre de las luces. Y Dios nunca termina antes de tiempo. La estabilidad es una de las claves indispensables para tener éxito a largo plazo. En el tema que nos ocupa, o el título, como árbol plantado. La estabilidad es una de las claves indispensables para tener éxito a largo plazo. La estabilidad. Cuando el hombre y la mujer no son estables en algo, no pueden tener éxito. Pero cuando el hombre o la mujer es estable en algo, tenlo por seguro que vas a tener éxito en todo lo que te propongas hacer, porque eres un hombre y una mujer estable. Espero y estemos entendiendo. Como árbol plantado, esto aplica en lo material y aplica en lo espiritual. Si tú quieres tener éxito en el mundo secular, en tu negocio, tienes que ser una mujer y un hombre estable. ¿Te recuerdas de José? El hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento, cuando llegó a Egipto y se le dio la oportunidad de ser alguien, que hubo un montón de problemas. No conocía la cultura, no hablaba el idioma, era muy jovencito, no tenía familia allí, no traía dinero, lo quisieron matar sus hermanos, lo tiraron dentro de una cisterna, lo compraron unos mercaderes y lo llevaron a la subasta. ¿Tú crees que el mayordomo en aquella mañana de Egipto era una casualidad que se levantara y dijera: hoy tengo ganas de ir a la subasta a comprar esclavos?
No fue ninguna casualidad, era un plan y un propósito divino, porque este hombre José estaba marcado en los planes y propósitos de Dios. Este hombre, aunque enfrentó tantos problemas, o este joven, que fue perseguido por aquella mujer que lo acosó sexualmente, pero aquel muchacho dijo: patitas, ¿para cuándo las quiero? Y salió huyendo. Dejó sus trapos allí y se fue. Fue llevado a la cárcel por engaño o por lo que haya sido, pero allí dentro de la cárcel se estableció y habló de los planes de Dios y de los propósitos de Dios, y encontró gracia. Cuando tú encuentras gracia, gracia es un favor no merecido, gracia es como un regalo que Dios te da. No es como un regalo, es un regalo, es a gift que Dios te da. No se lo da a cualquiera. Esos regalos de Dios se los da a gente que Dios mira que el corazón del hombre o de la mujer son corazones conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toca a la persona que está a tu lado y dile: como árbol plantado. Dile: la estabilidad es una de las claves indispensables para tener éxito a largo plazo. Por eso cuando José, dicho sea de paso, José es un tipo de Cristo, porque sufrió penurias, sufrió problemas, pero en Egipto este muchacho, sin conocer cultura, sin conocer idioma, sin tener ni un centavo partido por la mitad, sin tener ni a papá, ni a mamá, ni hermanos, se abrió camino, o Dios le abrió camino para tener éxito. Esto en primer lugar se lo debemos a Dios, y se lo debemos a que este hombre José, o aquel joven José, fue un muchacho que se estableció. Yo no vine a tener éxito en mi vida hasta que me establecí. Anduve por 33 estados de la Unión Americana trabajando en lo secular. Me faltaron muy poquitos estados para conocer toda la USA. Y trabajé mucho y gané mucho dinero, pero nunca tuve el éxito que tengo hoy, porque no me establecía. Porque si te estableces, todo lo que tú hagas tendrá éxito. En el año 1991 tuve una pérdida. Hablo en el año 91, estoy hablando de 32 años hacia atrás. Tuve una pérdida en mi negocio de más de $750,000. Por eso dije al inicio que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. A veces comemos tibón steak y a veces comemos tortillas con frijoles. Pero como el apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Todo sea para la gloria y para la honra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces José tuvo éxito porque fue un joven
que se estableció y por su integridad y por su fidelidad a Dios, Dios le dio éxito. ¿Te recuerdas un dicho en el mundo que dice: piedra que rueda no cría mojo? En el año 1992 o finales del 91, un tío de mi esposa, acá en la ciudad de Dallas, en el área de Oak Cliff, me conoció por primera vez y se me quedó viendo y me dijo ese dicho. No lo entendí al momento, pero me dijo: hermano, quiero decirle algo. Le dije: dígame. Dijo: piedra que rueda no cría mojo. Y yo no entendí, pero en aquel tiempo tenía ofrecimientos de trabajo de construir departamentos en Las Vegas, de construir departamentos en el estado de Colorado o en Denver, Colorado, y yo ya estaba con el pie en el estribo, porque eso era lo que yo hacía por muchos años. Entonces, cuando mi tío, era tío de mi esposa, me dijo esas palabras, me le quedé atento escuchando y dije: voy a analizar muy bien este dicho, porque posiblemente aquí hay sabiduría de este hombre. Y en aquel tiempo, aunque no lo entendía, pero ya no salí de la ciudad de Dallas Fort Worth. Aquí me quedé y aquí me establecí, y hasta el día de hoy yo le quiero decir que Dios me ha hecho un hombre bendecido, un hombre próspero, a mí, a mi esposa, a mi familia, y todo se lo debemos al bendito Cristo que murió en una cruz para darnos victoria y éxito sobre éxito. Si le vas a dar el aplauso, fuerte dáselo al Señor. Estamos hablando de como árbol plantado, echar raíces profundas en el lugar donde Dios nos planta. Es una decisión que debe estar acompañada de determinación y disciplina para que podamos vencer los vientos de adversidad que intentarán desarraigarnos o arrancarnos del plan y del propósito de nuestro Dios. Estoy convencido que si Dios nos trajo, me incluyo yo y a mi esposa, estoy convencido de que si Dios nos trajo a este lugar, es porque Él tiene planes grandes para nuestras vidas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando crucé el río. De aquel lado, en Nuevo Laredo, a la edad de 14 años y medio más o menos, le dije: Diosito, si puedo cruzar este charco y llegar de aquel lado en esta llantita que me van a pasar, no quiero regresar a mi México como vengo. Venía con una mano enfrente y con una mano atrás, con una bolsita de pinole y un galón de agua, para caminar 5 días a la edad de 14 años y medio. Se me presentó la oportunidad cuando llegué a la ciudad de Poti, Texas, de llegar hasta la ciudad de Houston. Dije: yo no desaprovecho esta oportunidad. Y desde aquel día yo te digo, yo no regresé para atrás, porque Dios no me trajo hasta acá para volver atrás, sino que Dios me trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él me prometió.
como árbol plantado para lograr lo que queremos lograr en la vida, para lograr lo que queremos hacer en la vida, tenemos que ser como árbol plantados. Sé que el pastor el domingo pasado, él habló de que las raíces deben ser profundas, de que las raíces del árbol tienen que tener profundidad de la misma manera para que los árboles puedan tomar agua de abajo, de las mejores aguas. Aquí en el estado de Texas o en Dallas-Fort Worth tenemos 3 tipos de agua o 4 tipos de agua bajo del suelo o de donde nosotros pisamos. Están los subsuelos, están las capas, y debajo de cada capa hay cierta dimensión de agua. Los que saben hacer norias, ellos tienen que sacar una licencia de perforación para poder proveer agua específicamente o especialmente a los rancheros. No puede un hombre como en nuestro país, México, y me imagino que en otros países latinoamericanos, cualquier persona puede perforar y hacer una noria y sacar agua. No en el estado de Texas. En el estado de Texas, el hombre que perfora y hace norias tiene que tener una licencia que otorga el estado de Texas. Entonces, este hombre se le dice las medidas o dimensiones o profundidad para encontrar cada tipo de agua. Y cada tipo de agua es lo que te va a costar a ti que te perforen, porque te perforan por pie cuadrado. Si tomas de la primera agua que está debajo de la primera capa o del primer subsuelo, entonces pagarás poco, pero tendrás agua que saldrá posiblemente con tierra y posiblemente con arena. Después hay otra capa y hay otro tipo de agua, cuesta un poquito más y ya tienes un poquito más buena o más clara o más purificada tu agua. Después tenemos la tercera capa, allá hay otro tipo de agua. Nosotros teníamos en Chrome, en la casa que nosotros construimos en la ciudad de Chrome, Texas, teníamos de la tercera capa, el que perforó, el hombre que perforó la noria, perforó 540 pies de profundidad. Nos dio una buena agua, que esa agua la podíamos nosotros tomar, era agua muy fresca. Entonces, cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta que el hombre tiene que estar plantado como árbol plantado para que también ahonde sus raíces, para que pueda tomar agua de las mejores aguas, de los mejores manantiales del Dios divino, del Dios de la gloria. Porque estoy convencido que Dios no nos trajo a este lugar para volver atrás. Nos trajo para poseer la tierra que Él nos ha prometido. El anhelo de mi corazón, que Dios te revele los beneficios de echar raíces en esta tu casa, en esta tu iglesia, y que te confirme. Dígale a la persona que está a su lado que Dios te confirme. Tómele el hombro, tóquele el hombro y diga que Dios te confirme tu lugar para desarrollar tu máximo potencial. Para desarrollar tu máximo potencial. Usted se imagina, por un momento quiero que usted se imagine, si cada uno de nosotros, como árboles plantados junto a corrientes de aguas, como dice el salmista en el versículo 3,
del Salmo 1. Usted se imagina por unos minutitos qué sucedería en esta iglesia o en esta casa si cada uno de nosotros estuviéramos desarrollando a lo máximo nuestro potencial. ¿Qué sería de este lugar? Yo quiero pensar que este lugar estaría en una explosión espiritual. Yo quiero pensar que este lugar estaría en una explosión de avivamiento del Espíritu Santo. Yo quiero pensar que cuando nosotros desarrollemos nuestro máximo potencial, esta iglesia va a reventar y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y la gente de Fort Worth sabrá que aquí hay una iglesia que se habla del poder de la palabra. Una pregunta: ¿cómo es una persona que está plantada junto a corrientes de aguas? ¿Cómo es una persona que está plantada junto a corrientes de aguas? Voy rápido. Es una persona que tiene firmeza, que tiene fundamentos sólidos y que está fuerte contra la adversidad, contra los vientos, contra las tormentas, etc. Dice el versículo 3 que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. También tiene permanencia. Cuando hablo de que tiene permanencia, esto significa o quiere decir que la persona permanece, que no anda de un lado para otro, sino que permanece en su casa. ¿Cómo te mirarías tú con tu hijo o tu hija en tu casa, pero que anda de un lado para otro? ¿Qué nos establece? Como árbol plantado necesitamos establecernos, durar tiempo en un lugar, porque debemos de tener estabilidad. Por otro lado, ¿cómo es una persona que está plantado junto a corrientes de agua? Tiene perseverancia, vence el tiempo y la adversidad, persevera hasta que logra su objetivo. Nunca sueltas lo que estás haciendo hasta que lo terminas de hacer. Nunca avientas la toalla hasta que terminas el último round o ganas por nocaut. Nunca. Tienes perseverancia, vences el tiempo y vences la adversidad, perseveras hasta que logras tu objetivo. Por otro lado, tienes crecimiento al permanecer plantado como árbol plantado. Tienes crecimiento, sus raíces te alimentarán y te darán el crecimiento. Versículo 3 dice: está plantado junto a corrientes de aguas. Por otro lado, tiene fruto a su tiempo. No das fruto cuando quieres, pero das fruto al tiempo de Dios. Completa ciclos de crecimiento. O sea, que estás constantemente creciendo.
Te mueves en las estaciones del tiempo. No las gobiernas las estaciones, pero sí te mueves dentro de las estaciones del año. Nosotros no podemos cambiar las estaciones del año. Yo no le puedo decir a esta alta temperatura que estamos viviendo en Texas, vete hacia otro lado. Pero sí tengo que vivir en esta estación del año. En la primavera, en verano, en otoño, en invierno, por lo cual debemos llevar fruto. ¿Cómo es el hombre que está plantado junto a corrientes de aguas? Su hoja no cae. Dile a la persona que está a tu lado, tu hoja no cae. Díselo, no tengas temor, porque puede ser una bendición para la persona que está a tu lado. Su hoja no cae. ¡Qué bendición! Su hoja no cae. Esto tiene revelación. Permanece siempre positivo. Permanece siempre positivo. Su hoja no cae. Permanece siempre positivo. Cuando alguien viene a ti con una necesidad, con algún problema, tú estás positivo, mujer, tú estás positiva, porque tu hoja no cae. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a tener una palabra positiva para tu vecino, para tu hermano, para tu primo, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Su hoja no cae. Versículo 3 dice, y su hoja no cae. Termino con esto. Todo lo que hace prosperará, porque el que persevera alcanza. Versículo 3 al final dice, y todo lo que hace prosperará. Por eso, como introducción te dije que yo declaraba en ti que todo lo que tu mano tocare, que todo lo que tu pie pisare, que todo lo que te viniere a la mente bueno hacer, sería prosperar. Escúchame con atención, porque esto puede cambiar el ritmo de tu vida. Si has estado, estoy terminando, si has estado batallando en tu vida matrimonial, material, espiritual, moral, económica, yo te quiero decir en esta mañana, el Dios que nos ha llamado y que nos sacó de las mismas garras del infierno, que el Dios que nos llamó de la misma oscuridad y las tinieblas, nos ha transportado y nos ha plantado en este precioso lugar llamándose casa del cielo, casa de Dios, llamándose centro cristiano, la puerta hermosa, tu casa, tu iglesia. Te he hablado de que el hombre o la mujer necesitamos permanencia, estabilidad, perseverancia, diligencia, sometimiento, estabilidad, fidelidad, para que podamos tener éxito en los planes y propósitos que tenemos en la voluntad de nuestro Dios. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana.
hay una presencia de nuestro Dios que está fluyendo, que está pasando por acá. Yo no quiero desaprovechar este mover de Dios.